Muy buenas noches, estudiantes de bachillerato del proyecto Centroamérica. Qué gusto poder compartir con ustedes este nuevo material en el cual estaremos hablando un poquito sobre lo que son los polígonos regulares. Vamos a iniciar diciendo que polígono regular un polígono regular es una figura en la que todos sus lados y ángulos tienen la misma medida. Entonces, un polígono regular tiene por obligación la característica de que todos sus lados miden exactamente igual y además todos sus ángulos internos o externos también miden lo mismo cuando lo comparamos entre sí. Ahora, todos conocemos una figura muy sencilla que es un polígono regular, que es por ejemplo el cuadrado, que tiene 4 lados. Entonces, más o menos, un cuadrado podría ser así, más o menos, ¿verdad? Es una representación a mano alzada. Todos los lados miden lo mismo. Y los ángulos, aunque no estén escritos, también miden lo mismo. Cuando estábamos en séptimo año, pues hablábamos de los cuadriláteros y entre los cuadriláteros hablábamos del cuadrado. Aunque eso haya sido mucho tiempo atrás, pues es importante recordar que en algún momento ya hablamos sobre esta figura geométrica. La situación o el tema aquí es reconocer el nombre de los polígonos regulares según su cantidad de lados. Entonces, si el polígono tiene 3 lados, dicho sea de paso, es el polígono regular con la menor cantidad de lados posible, le llamamos o le conocemos como triángulo equilátero. Si tiene 4 lados, le conocemos como cuadrado. Profe, ¿y el rectángulo? El rectángulo es una figura, sí, pero no es un polígono regular. Profe, ¿y el trapecio? Es una figura, pero no es un polígono regular. Si tiene 5 lados, se le llama pentágono. Si tiene 6 lados, se le llama hexágono. Si tiene 7 lados, se le llama heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Si tiene 9 lados, nonágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, endecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentadecágono. Si tiene 20 lados, icoságono. Sin embargo, yo siempre he creído que uno debe conocer estos nombres al dedillo. Triángulo equilátero si tiene 3 lados, cuadrado si tiene 4 lados, pentágono si tiene 5 lados y hexágono si tiene 6. Básicamente en el examen de bachillerato por madurez siempre se va a hablar de un hexágono. Básicamente, insisto, puede ser que el examen nos sorprenda con una figura de más lados, pero normalmente trabaja con 6 lados. Sin importar la cantidad de lados que tenga el polígono, hay una serie de fórmulas que nosotros debemos conocer y aplicar para resolver ejercicios relacionados a este tema. Entonces, las fórmulas son, primero, ángulo central, o ángulo exterior. Se calcula con la fórmula
360 dividido entre n. N significa número de lados. Tenemos el ángulo interior. La fórmula es 180 por n menos 2 dividido entre n. Tenemos la suma de ángulos internos o interiores. La fórmula será 180 por n menos 2. Tenemos también la suma de ángulos externos. Voy a anotarlo por aquí de una vez. La suma de ángulos externos, que es siempre 360. Tenemos también la cantidad de diagonales desde un vértice, que se calcula con la fórmula n menos 3. Y tenemos la fórmula del área. Bueno, primero el perímetro. El perímetro, la fórmula es n por L. Entonces recordemos que n es el número de lados y L es la medida del lado. Recuerden que el perímetro es la suma de las medidas de los lados. Entonces, como todos los lados miden igual, si tengo la medida de un lado y la multiplico por el número de lados, tendré entonces el perímetro. Y el área de cualquier polígono lo definimos con la fórmula semiperímetro por A. Y esa A se llamará o será lo que conocemos como una apotema. ¿Cómo obtenemos el semiperímetro? Bueno, el semiperímetro, que es la S, casi pongo esa prisa, semiperímetro, el semiperímetro es igual al perímetro dividido entre 2. Ahora, esas fórmulas, algunas vienen en el examen. Hay otras que no, y por eso yo considero que es importante que ustedes se aprendan todas las fórmulas o que trabajen teniendo las fórmulas al menos en una ficha. Ahora veamos un ejemplo de un polígono y de los elementos que lo componen, porque ahí tenemos las fórmulas para calcular sus medidas, pero no hemos visto cómo es un polígono. Bueno, un polígono es una figura que tiene todos sus lados iguales. Como va a ser una representación a mano alzada, posiblemente las medidas no queden tan exactas. Pero vamos a hacer una figura que tiene 6 lados, se llama el hexágono regular. Más o menos un hexágono
puede ser así. Nosotros hemos visto muchos en las calles, cuando vemos señales de tránsito, tienen algunos esta forma. Insisto, no es la más bonita, pero bueno, vamos a hacer una representación. Todos los polígonos tienen estos mismos componentes. Sin embargo, bueno, voy a tomar el hexágono porque es el más común de todos. Empezamos con el centro. El centro, bueno, a veces se representa con una O, con una E o con una C. Más de todo O, también puede ser C, son las más comunes. Entonces, O es el centro. Las líneas que componen la figura es lo que conocemos como el lado del polígono. En este caso yo tengo 6 lados y los 6 lados miden igual. Ahora, el ángulo, bueno, donde se unen los lados, a ese punto donde se intersecan los lados, a ese punto vamos a llamarle A. A ese punto le conocemos como un vértice. Si la figura tiene 6 lados, tiene 6 vértices. Si tiene 5 lados, tiene 5 vértices, etcétera, etcétera. Ahora, el ángulo que se forma de 2 lados consecutivos, o el lado que está en uno de los vértices, en este caso, por ejemplo, ese, a ese le llamamos ángulo interior o ángulo interno. Al ángulo que se forma extendiendo un lado y que queda afuera del polígono, le llamamos ángulo exterior. Ahora vamos a hablar precisamente del centro, que es el más importante. El segmento que me une el centro con el punto medio de uno de los lados le conocemos como apotema, y es el valor que ocupamos o que necesitamos para calcular el área del polígono. El segmento que me une el centro de la circunferencia, del polígono, con uno de los vértices, se le conoce como radio, igual que en una circunferencia. Y el ángulo que se forma con 2 radios consecutivos, a ese ángulo le llamamos ángulo central. Al segmento que me une 2 vértices no consecutivos, a ese segmento le llamamos diagonal. Y esos son básicamente los elementos más importantes de un polígono. ¿Cuántos radios puede tener un polígono? Bueno, la misma cantidad de lados. Si el polígono tiene 6 lados, pues tendrá 6 radios y todos los lados van a medir igual. ¿Cuántos apotemas va a tener un polígono? Bueno, si tiene 6 lados, pues tendrá también 6 apotemas. Y todas las apotemas miden igual. Lo importante del apotema es que, aparte que nos sirve para calcular el área, parte en 2 segmentos iguales cada lado de los polígonos. En nuestro próximo video estaremos haciendo algunos ejercicios aplicando las fórmulas que ya escribimos en el cuaderno, y es importante que ustedes las tengan en una ficha en el próximo video para que ustedes hagan una práctica sobre ella. Que tengan una bonita noche.